Las dermatosis profesionales son el segundo grupo de enfermedades profesionales más frecuentes en nuestro país, siguiendo a las enfermedades osteoesqueléticas o traumatológicas. En la mayoría de los estudios realizados en todos los países y sobre todo de la Unión Europea se ha visto que hasta el 40% de las enfermedades profesionales corresponderían a procesos dermatológicos. Sin embargo, en la actualidad solamente se va a recoger un 8% de la totalidad de procesos dermatológicos posiblemente relacionados por el trabajo. La causa de esta discrepancia de datos entre los datos reales y los realmente publicados se centra fundamentalmente en la infradeclaración. Esa infradeclaración, que es un problema que afecta prácticamente a todas las enfermedades profesionales, donde se calcula que solamente el 64%, o sea, que hasta el 64% de los procesos no se registran, en el caso de las dermatosis profesionales subiría hasta un 90% o más. ¿Qué entendemos por dermatosis profesional? Una dermatosis profesional se definiría desde un punto de vista estrictamente clínico como un proceso producido, agravado, mantenido por cualquier circunstancia relacionada con el trabajo. Sin embargo, este concepto es excesivamente amplio si lo tenemos en cuenta desde un punto de vista médico-legal. Desde un punto de vista médico-legal entenderíamos por una dermatosis profesional aquella que está catalogada como tal según la legislación. Y la legislación de cada país establece el catálogo de enfermedades profesionales que deben ser consideradas. Independientemente de esto, nos vamos a poder encontrar muchas dermatosis profesionales que aparecen dentro del entorno laboral de distinto tipo. Por ejemplo, procesos dentro del ambiente de la construcción, de la industria metalúrgica, del ambiente sanitario, productos de limpieza, fabricación de cosméticos, industria farmacéutica, industria aeroespacial, etc. La clasificación de las dermatosis profesionales se hace fundamentalmente atendiendo a su origen y, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista médico-legal, entenderíamos fundamentalmente 4 grupos de procesos. En primer lugar, los que tendrían un origen basado en agentes químicos. Entre ellos se encuentra el eczema de manos, que supone el 90% de las dermatosis profesionales. En segundo lugar estarían los producidos por agentes físicos, como puede ser, por ejemplo, el frío, la baja humedad, el calor, etc. Por agentes de tipo biológico, infestaciones profesionales, contagios desde animales, etc. Y finalmente estarían los causados por agentes carcinogenéticos. Aquí el arsénico, los hidrocarburos y las radiaciones ionizantes ocupan un papel preponderante. Este mismo concepto se sigue desde el punto de vista de la legislación española, con esas 4 clasificaciones a orígenes principales en químicos, físicos, biológicos y carcinogénicos, aunque se establecen 2 grupos independientes para procesos que puedan no estar bien definidos desde el punto de vista anterior, y entre ellos se encuentran procesos relacionados con las dermatosis profesionales, en un grupo 5 de nuestra legislación. Entre los dermatosis causadas por agentes químicos se incluyen una serie de procesos que ahora revisaremos, pero donde el eczema de manos ocupa un papel muy preponderante. ¿Qué entendemos por eczema? El eczema es un proceso definido clínicamente por una secuencia de fenómenos clínicos que pueden ir apareciendo de forma sucesiva o que pueden aparecer de forma prácticamente simultánea. Entre ellos, el eritema o enrojecimiento sería el primero en aparecer y prácticamente más constante durante toda la evolución del proceso. La vesiculación, la exudación, la formación de costras y la descamación definen fundamentalmente la secuencia clínica y que permite reconocer los procesos eczematosos. Entre el 80 y el 90% de las dermatosis profesionales son eczemas de manos, de ahí que sea el capítulo más importante a estudiar. Las dermatosis, como os digo, los eczemas se reconocen fundamentalmente por esta secuencia de eritema, vesiculación, exudación, costras, descamación, y en el caso de que se produzca un mantenimiento, una cronificación del proceso, aparecen elementos adicionales como la hiperkeratosis, la formación de fisuras dolorosas, la descamación, la liquenificación, etc.
y que van a estar presentes prácticamente de forma diferente, de forma a veces cambiante, con brotes de reagudización en los que aparecen más vesículas y momentos de más cronificación en el que predominan la liquenificación, la hiperkeratosis y las fisuras. Este eczema de manos no solamente va a aparecer dentro del entorno laboral. Se calcula que hasta un 10% de la población puede presentar eczema de manos en algún momento de la vida y que en muchos casos son cuadros graves, crónicos e incluso refractarios al tratamiento con corticoides, que es fundamentalmente lo que más se utiliza para el tratamiento. Desde un punto de vista de la clasificación, podríamos atender fundamentalmente a la morfología clínica. Ya hemos hablado de las discrepancias entre el eczema agudo, en el que predomina la vesiculación, la exudación, el prurito, y los eczemas crónicos con más hiperkeratosis, liquenificación y fisuración. O también la localización. Hay eczemas de manos localizados más en la palma y otros que predominan en las regiones interdigitales de los dedos o en las zonas de la palma del dorso de la mano. Pero desde luego uno de los puntos de vista más importante va a ser en cuanto al origen. Diferenciaríamos dos grandes grupos de procesos: los eczemas endógenos, que básicamente aparecen sin un componente externo, y ahí incluiríamos sobre todo dos: los eczemas de tipo atópico y los eczemas disidróticos, y los eczemas de tipo exógeno, que son los fundamentales dentro de las dermatosis profesionales, y aquí tendríamos fundamentalmente las dermatitis de contacto, tanto las irritativas como las alérgicas. Todos estos procesos muchas veces se imbrican entre sí. Por ejemplo, un paciente puede tener una predisposición endógena a padecer eczema, es decir, esa constitución atópica con la que se nace, que nos predispone a una mayor irritabilidad, es decir, a una mayor vulnerabilidad respecto a agentes irritantes, y posteriormente esa irritación puede dar lugar a una sensibilización que aparecerá a lo mejor de forma tardía, de manera que los tres fenómenos, el endógeno, la irritación y la alergia, se imbrican en momentos en algún tipo de paciente. Aquí tenemos algunas imágenes clínicas de cómo un eczema de manos puede tener un carácter más vesicular, un carácter más con formación de ampollas y de descamación, sería fundamentalmente un eczema agudo. En otros casos va a aparecer más la formación ya de costras que tienden a descamarse, sería una forma subaguda del eczema. Y luego en formas más tardías, más cronificadas, la descamación, la fisuración dolorosa puede ir apareciendo y adueñarse del cuadro clínico. En cuadros muy hiperkeratósicos, las lesiones incluso pueden diferenciarse mal de otros procesos dermatológicos, como es la psoriasis palmar. A veces los eczemas de contacto no se limitan a las manos y pueden aparecer en otras localizaciones, incluso generalizarse, como la imagen que estamos viendo, en el que vemos un paciente con una afectación muy extensa de toda su superficie corporal. Otra imagen en detalle de los brazos y del abdomen de este paciente. Vamos a estudiar un poquito más en detalle las dermatitis de contacto, ya que son fundamentales dentro del capítulo de las dermatosis profesionales. Tenemos por dermatitis de contacto un eczema que va a estar determinado por agentes externos que llegan a contactar con la piel produciendo enfermedad. Y dentro de estos eczemas de contacto diferenciamos fundamentalmente dos grandes grupos. El primero de ellos sería el eczema, la dermatitis de contacto irritativa, que va a estar reproducida por agentes irritantes primarios. Estos agentes irritantes primarios son sustancias que tienen una capacidad intrínseca de producir agresión sobre la piel. Aquí nos vamos a encontrar con muchos agentes de tipo industrial y laboral que todos reconoceremos: ácidos, álcalis, detergentes, disolventes. En un momento como el actual, con la pandemia COVID, en la que prácticamente estamos continuamente utilizando hidrogeles y lavando nuestras manos, va a tender a aparecer este tipo de dermatitis con muchísima facilidad. Y otros muchos agentes de uso industrial, pinturas, disolventes, agentes que se utilizan en industria metalúrgica, taladrinas, etcétera, pues tienen también esta capacidad intrínseca de dañar nuestras manos. En el caso de que la exposición al agente irritante se produzca de forma intensa, una exposición de tipo accidental con productos irritantes a alta concentración, se va a producir una intensa dermatitis dominada por la formación de vesículas e incluso ampollas sobre una base de enrojecimiento.
Es lo que conocemos como dermatitis tóxica, en la cual el proceso va a tener un aspecto muy similar al de una quemadura por calor, una quemadura de primer y segundo grado, con formación de ampollas intensas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente que introdujo sus manos o su mano en una sustancia, en un disolvente potente. Vemos el límite en la imagen superior, el límite rectilíneo de hasta dónde llegó la exposición a la sustancia irritante, con la subsiguiente aparición de ampollas y de lesiones erosivo-costrosas. Por el contrario, cuando la exposición al agente irritante se produce de forma repetida a concentraciones inferiores, pero muy prolongadas durante horas a lo largo de la jornada laboral, repetida durante días, semanas, meses y años, se va a producir un cuadro en el que predomina el enrojecimiento, la descamación, la fisuración. Las palmas de las manos muestran una clara hiperlinearidad, el dorso de las manos aparece seco, deslustrado, descamado. Es la forma más característica de eczema de manos de tipo irritativo, que es sin duda la más frecuente dentro de la patología laboral de las manos. En el caso de la dermatitis de contacto alérgica, va a producirse un mecanismo, también llega por agentes que llegan desde el exterior, pero en este caso se requiere una reacción mediada inmunológicamente por el paciente. El alergeno llega desde el exterior, es captado por las células de Langerhans, quienes realizan la internalización y el procesamiento del antígeno, que va a ser presentado a los linfocitos T, los cuales producirán un reclutamiento de células inflamatorias que realizarán la fase eferente con una inflamación sobre la piel que se va a manifestar también como un eczema de manos. Para que se produzca esta dermatitis de tipo de mediación alérgica de tipo 4 de Helicums, es necesario un periodo de sensibilización, es decir, nunca nadie es alérgico al primer contacto. Se requiere un periodo de sensibilización que suele llevar un mínimo de 10-12 días y que generalmente se produce al cabo de unos meses de exposición al alergeno. Agentes alergénicos de tipo industrial y de tipo laboral son fundamentalmente el níquel, muy presente en la industria metalúrgica y en general en el utillaje metálico, que prácticamente en todos los trabajos se manipula, de ahí que sea el alergeno más frecuente. Otro tipo de sustancias como el cromo o el cobalto, muy frecuente en pinturas, en construcción, en el cemento. La alergia al cromo-cobalto es la más frecuente. Resinas como la resina epoxi, muy frecuente en adhesivos y en la industria aeroespacial, en la fabricación de las palas de los molinos eólicos, que con frecuencia pues dan bastantes problemas desde el punto de vista profesional. Tintes negros propios de los neumáticos y de otro tipo de gomas, como la paraminofenilenodiamina, son también agentes frecuentes, y desde luego hay una larga lista de sustancias alergénicas, entre las cuales unos 30 alergenos van a ser responsables de más del 90% de las dermatosis de contacto alérgicas de tipo profesional. Si la exposición es intensa, reciente, se nos va a producir también una dermatitis de contacto alérgica aguda, que al igual que la irritativa aguda viene dominada por la aparición de enrojecimiento y vesiculación que puede ser intensa, muy pruriginosa, generalmente limitada a la zona del contacto, aunque nunca con un carácter demasiado neto. Aquí suele haber unos márgenes un poquito más difusos. En el caso, aquí tenemos un ejemplo, en esta muñeca, de una dermatitis de contacto en la zona anterior de la muñeca, debido probablemente el paciente utilizara guantes y que no protegieran la muñeca, y la exposición se centró fundamentalmente en esta localización. Y vemos el carácter vesicular del proceso. Si el contacto alérgico se va repitiendo a lo largo de los días y jornadas laborales, pues se va a entrar en una fase de cronificación. Y aquí de nuevo el enrojecimiento pasa un poquito a menor intensidad y sin embargo la liquenificación, la hiperkeratosis, las fisuras y tal vuelven a ser las que dominan el cuadro clínico.
Vemos, por ejemplo, en estas manos, ese sería el ejemplo más típico de dermatitis de contacto alérgica profesional, con vesiculación en algunas zonas, pero sobre todo con esta hiperkeratosis, fisuración dolorosa, tanto en el dorso de las manos como en las palmas. Aparte de la dermatitis de contacto aguda y de la crónica, nos vamos a encontrar dos formas clínicas más, que son la dermatitis fotoalérgica, en la cual para que el alergeno actúe se necesita la participación de la luz ultravioleta, de la luz del sol, y por lo tanto el proceso se limita fundamentalmente a áreas fotoexpuestas, como es la cara, el escote, el dorso de las manos, o hay también una última variante, que es la dermatitis llamada aerotransportada, en la cual las partículas alergénicas se encuentran en el ambiente, formando una dispersión en aerosoles, etc. Y al introducirnos en el ambiente polucionado por el alergeno, se nos va a producir también una dermatitis de contacto que predomina también en las áreas expuestas. Para el diagnóstico de las dermatitis de contacto existe una prueba fundamental, una prueba complementaria fundamental, que son las pruebas epicutáneas o test del parche. El test del parche consiste en poner en la piel del paciente, generalmente en la espalda del paciente, una batería de sustancias alergénicas a concentraciones conocidas y con un vehículo idóneo. Se parchea la piel de la espalda con todos los alergenos que queramos investigar y se dejan 48 horas, al cabo de las cuales se retira el parche y 24-48 horas más tarde de la retirada se realiza la lectura en la piel del paciente. Si en la zona donde hemos parcheado un alergeno a testar se produce una dermatitis alérgica, una dermatitis eczematosa con su enrojecimiento, vesiculación, etc., podemos comprobar o corroborar que este paciente es alérgico a ese alergeno y ya establecer las medidas de protección y de aislamiento y de prevención necesarias para evitar exposición futura al mismo. Evidentemente, las pruebas epicutáneas son positivas en las pruebas de las dermatitis de contacto alérgicas. En las dermatitis de contacto irritativas generalmente son negativas porque no existe esta participación del sistema inmunológico. Y en algún caso sí que podemos ver un área irritada si el paciente es muy susceptible a esa sustancia concreta. En general, como decía anteriormente, existe una batería de unos 30 alergenos en los cuales se basa prácticamente la totalidad de las dermatitis de contacto alérgica profesionales. Es lo que se denomina la batería estándar, que es la que se parchea de forma sistemática prácticamente a todos los pacientes en los que sospechamos una dermatitis de contacto alérgica. Además de eso, existen baterías específicas, pues baterías de construcción, baterías de metalurgia, de peluquería, de agentes químicos, etcétera, en las cuales se van investigando alergenos específicos de cada actividad laboral. Respecto al tratamiento de los eczemas y de los eczemas o de las dermatosis profesionales eczematosas, es fundamental establecer medidas de protección, y esa protección fundamentalmente para el eczema de manos se basa en el empleo de guantes. Estos guantes deben utilizarse de forma minuciosa y hay guantes diferentes para actividades laborales concretas, ¿vale? No todas las actividades laborales se van a permitir el uso de los mismos tipos de guantes, pero la protección es fundamental para evitar el contacto tanto de la irritación o de la alergia de las sustancias que puedan venir desde el exterior. Además de esto, cuando ya se produce la dermatitis, vamos a establecer medidas de tratamiento. Generalmente los corticoides tópicos asociados o no a antibióticos, a queratolíticos, sin duda son el tratamiento más básico de las dermatitis de manos. En cuadros más intensos podemos dar también corticoides de tipo sistémico, antihistamínicos u otro tipo de sustancias. Así podemos conseguir que unas manos tan deterioradas como las que vemos en la imagen, después de realizar un tratamiento adecuado y en unos pocos días, el paciente mejore de forma muy notable. Desde luego, para esto es fundamental evitar la circunstancia o las sustancias que determinaron el eczema.
Además de los eczemas de manos, vamos a ver muy brevemente, ya que suponen solamente una pequeña fracción de las dermatosis profesionales, otros procesos que pueden producirse desde el punto de vista del entorno profesional. Aquí tendremos la urticaria y angioedema, caracterizada por la aparición de abones, que pueden producirse también en relación con pólenes, por ejemplo en floristerías, o por el contacto por el látex, que todavía es necesario en algún ambiente, pero que poco a poco va siendo sustituido por otros materiales como el vinilo o el nitrilo, que son mucho menos alergénicos y que van a causar muchos menos problemas. El eritema exudativo multiforme o eritema polimorfo, con sus lesiones características en diana, también pueden aparecer dentro del entorno profesional, sobre todo en relación con maderas de tipo tropical, como el palisandro, el pauferro, etc. Hay reacciones de tipo liquenoide, que se producen sobre todo con sustancias como la paraminofenilenodiamina, pero en la actualidad son menos frecuentes, ya que se causaba sobre todo por reveladores fotográficos de color, y esta industria pues ha cambiado mucho, la industria fotográfica en los últimos años. Ahora prácticamente es todo digital y la impresión a través de impresoras ha sustituido al revelado clásico. Se pueden producir reacciones de tipo acneiforme, como la aioconiosis o botón de aceite, que se produce por impregnación de la ropa de trabajo por aceites de tipo industrial, propios sobre todo de la industria metalúrgica. Se pueden producir erupciones de tipo purpúrico, con lesiones que no desaparecen a la vitropresión y que producen este tipo de lesiones purpúricas como las que vemos. También se pueden producir discromías, sobre todo por el empleo de blanqueadores ópticos, hidroquinona, etcétera, etcétera, frecuente en algún tipo de industria, sobre todo industrias de tipo textil. E incluso granulomas, sobre todo en la industria de las porcelanas, etcétera, por el berilio y por el circonio, fundamentalmente. Finalmente, podemos encontrarnos con atrofia y esclerosis, sobre todo relacionada con el PVC, con el cloruro de polivinilo. Aparte de las dermatosis químicas, existen también dermatosis físicas producidas por vibraciones. Sería tal vez la más característica, el Raynaud mecánico, por pacientes que utilizan motos mecánicas o matillos neumáticos, que producen este cambio vascular con vasoconstricción intensa, dolor, etc. Por el frío, típicamente pues, desde la congelación a las perniosis, los clásicos abañones, en gente que tiene que estar durante horas en ambientes extraordinariamente fríos, como naves de almacenaje, frigoríficas, etc. O por el calor, desde las quemaduras a las características sudaminas o milarias, que se producen en ambientes muy calurosos, con mucho vapor, como ocurre por ejemplo en mataderos de pollos, sobre todo en época del verano. El calor húmedo es muy intenso y hay muchos pacientes afectados por esta circunstancia. También es muy frecuente las dermatosis por baja humedad, en las que la sequedad ambiental, que tiene muy poquita humedad, va a producir una sequedad de la piel con un prurito característico. Y las radiaciones ionizantes, sobre todo los trabajos que precisan el uso de rayos X para el control de calidad, etc. Evidentemente en estos trabajos la prevención y las medidas de identificación de riesgos resultan muy importantes, hay que sean bastante poco frecuentes ya en nuestro medio. Entre los agentes biológicos, y muy brevemente, podemos encontrarnos desde infestación por animales e insectos, contacto con orugas, infestación por parásitos, lo más frecuente es la sarna, que con frecuencia afecta a cuidadores de residencias, de ancianos o de incluso hospitales, por infección desde pacientes ingresados que infectan al personal sanitario. Infecciones por bacterias, el clásico carbunco, en veterinarios, en ganaderos o en gente que trabaja en curtido de pieles, que se infecta por el Bacillus anthracis, o el erisopeloide de Rosenbach, propio de pacientes que manipulan carne o pescado, producida por el Erysipelotrix insidiosa. Micobacterias que se infestan a la persona que está en trabajo, por ejemplo, con ganado vacuno, o también el cuidado de peces en piscifactorías o en tiendas de acuarios. Infestaciones por virus, por ejemplo, la clásica enfermedad de Orff o nódulo de los ordeñadores, producida por poxvirus.
Infestaciones por hongos, generalmente la más frecuente de todas las que hemos ido diciendo, que se produce por contagio con animales. Sería una zoonosis sobre todo propia de matarifes y de ganaderos, granjeros, veterinarios, que se infestan desde la piel de los animales, produciendo las típicas tiñas que vemos con bastante frecuencia en el día a día de las dermatosis profesionales. Y ya para finalizar, los agentes carcinógenos. Aquí destacaríamos la enfermedad de Bowen y el carcinoma escamoso. Todos ellos pueden producirse por agentes carcinógenos como el arsénico, los hidrocarburos y alquitranes, etc. Pero el agente más frecuente causante de cáncer de piel, que son las radiaciones ultravioleta, no se incluye dentro del catálogo de enfermedades profesionales en nuestro país. Probablemente sea un reto para los próximos años. Tenemos aquí esta imagen de una enfermedad de Bowen en la mano, paciente que probablemente lleve tocando hidrocarburos o productos arsenicales, y finalmente carcinomas que aparecen por una exposición repetida a este tipo de sustancias carcinogénicas. ¿Qué tenemos que hacer cualquier personal sanitario, cualquier médico, si sospechamos que un paciente puede tener un proceso dermatológico relacionado con su trabajo? Ante la mera sospecha de una dermatosis profesional, lo que tenemos que hacer es comunicarla. Es decir, no tenemos ni siquiera que comprobar que se trata de una enfermedad, una dermatosis de tipo profesional. Por la mera sospecha ya debe hacerse la declaración correspondiente para su registro y estudio posterior. Para hacer esto podemos hacer varias cosas. Generalmente las distintas comunidades autónomas tienen sus propios procedimientos de registro. Previa autorización del paciente se puede realizar la notificación y su estudio posterior, que permitirá comprobar que realmente, ante la sospecha fundada de que pueda tratarse de una dermatosis profesional y tras el estudio necesario para comprobarlo, se llegue finalmente a realizar una declaración firme de enfermedad profesional. Para ello existen métodos telemáticos para hacerlo, pero normalmente, salvo las personas que trabajan dentro del ambiente de las dermatosis laborales, como es el personal de las mutuas, generalmente el resto del personal sanitario, el resto de los médicos, pues se encuentra con una serie de dificultades, una serie de problemas, ya que no está tan familiarizado con este tipo de circunstancias. Términos como CEPROS, PANOTRATS, etcétera, pues pueden parecer una jerga de difícil acceso y que muchas veces hace que no se ponga esa declaración, y evidentemente eso lleva a esa infradeclaración de enfermedad profesional. Por ello hay un procedimiento mucho más sencillo: simplemente derivar a los pacientes a su mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que por ley todas las empresas tienen que tener contratadas para atención a accidentes de trabajo y también a enfermedad profesional. Muchas veces parece que derivar al paciente a la mutua es casi como mandarlo a la medicina privada, y no es así. Las mutuas profesionales son de la Seguridad Social, y aunque tienen una gestión propia, una gestión más privatizada, porque está gestionada por grupos de empresarios, pertenecen a la Seguridad Social, rinden cuentas a la Seguridad Social, no pueden tener, son empresas sin ánimo de lucro, no pueden tener beneficios, y si los tienen, tienen que devolverlo al cajón común de la Seguridad Social. Por lo tanto, forman parte de la Seguridad Social para la rama laboral. Derivar al paciente, que se ponga en contacto con su mutua para el estudio de la dermatosis sospechada, es la forma más sencilla, más rápida y más práctica para hacer una declaración de enfermedad o de dermatosis profesional. Y este se encargará de ver si su dermatosis sospechada dentro del panorama profesional realmente puede incorporarse dentro de una verdadera dermatosis profesional de acuerdo a la legislación, para lo cual existe un catálogo que recoge las distintas posibilidades de que el proceso sea incluido como enfermedad profesional. En la legislación española hay 5 grupos de enfermedades que pueden accederse, o sea, que están catalogadas.
El grupo 1 es el de la dermatosis por agentes químicos y hay una serie de catálogo de agentes químicos y de actividades laborales que permitiría su identificación. En el grupo 2 sería por agentes físicos, en el grupo 3 por agentes biológicos y en el grupo 6 por agentes carcinogénicos. Quedan otros dos, el grupo 4, que sería por sustancias químicas que no están catalogadas entre las, por ejemplo, del grupo 1, pero que por sus características podrían resultar ser profesionales. Y sobre todo nos interesa el grupo 5, que se refiere específicamente a las enfermedades de la piel, ya que suelen ser bastante más complejas de estudiar y aunque no estén catalogadas entre la relación del grupo 1, por ejemplo, sí que nos va a permitir, si hacemos una serie de estudios que demuestren que el proceso es de tipo laboral, incluirlo como dermatosis profesional. Por lo tanto, nos encontramos ante dos circunstancias básicas. En un caso podemos encontrarnos con un paciente en el que, como se establece en la Ley General de Seguridad Social, tenga un proceso que claramente esté causado por el trabajo, que se encuentra en el catálogo de enfermedades profesionales y que además coinciden el posible agente causal con la actividad laboral desarrollada. Si se dan esas tres premisas, el proceso es una dermatosis profesional que se conoce como iuris et de iure, es decir, una dermatosis profesional de todo derecho, simplemente con que se encuentren esas tres circunstancias o se den esas tres circunstancias, prácticamente ya directamente es catalogable como dermatosis profesional o como enfermedad profesional. Pero luego existe otro tipo de procesos que no está tan claro, es decir, que a lo mejor el proceso, el agente que nos salen las pruebas epicutáneas o que encontramos no está catalogado dentro del grupo 1, pero que sí que, por ejemplo, podemos demostrar que, aunque no esté dentro del catálogo de los agentes químicos, en un caso concreto, pues lo podemos demostrar o es muy evidente que se produce la enfermedad por ese agente concreto. Eso vendría dentro de ese grupo 5 de dermatosis o profesionales que no estaban catalogados en los puntos anteriores. Pero para este caso el legislador pide que se tomen una serie de medidas que demuestren de forma fehaciente que la dermatosis es atribuible a estos mecanismos profesionales. Es lo que sería una situación denominada de iuris tantum, en la cual la presunción debe ser demostrada mediante pruebas, ¿vale? A lo mejor esto nos parece un poquito lioso y lo vemos más claro con algunos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos un paciente de 56 años que se dedica al curtido de pieles de forma artesanal, no utiliza guantes y de repente o con el tiempo nos consulta por una dermatosis de manos de tipo subagudo, con esas características típicas del eczema, vesiculación, picor intenso, costras, descamación, etcétera, que aparecen en sus manos, que le hacemos unas pruebas epicutáneas y que esas pruebas epicutáneas nos demuestran que están causadas o que tiene una alergia al cromo. Vamos al catálogo de enfermedad profesional, buscamos el cromo, lo encontramos, buscamos la actividad profesional que puede estar relacionada con el cromo y encontramos el curtido de pieles, pues aquí lo tenemos muy claro. Una dermatosis en un trabajador por un alérgeno demostrado en una actividad catalogada, por lo tanto, iuris et de iure, decimos que esto es una dermatosis profesional y no tenemos muchos problemas. Lo mismo pasaría con este trabajador, también varón de 35 años, que trabaja con martillos neumáticos y lo que le ocurre es que le aparecen estos dedos blancos, blanco-azulados, con dolor, con punzadas, que aparecen en relación con la actividad laboral que no le pasaba antes y que pues, nos consulta por esta circunstancia. Vamos al catálogo de enfermedad profesional y nos encontramos que la producción de Raynaud o de procesos angioneuróticos determinado por el uso de sustancias o de agentes que implican vibración, martillos neumáticos, etcétera, está catalogada como tal. Lo mismo, iuris et de iure, decimos que este paciente tiene un Raynaud profesional y que este proceso es profesional porque está catalogado, ¿vale?
Y aquí tendríamos el caso de un varón de 51 años que trabaja en el matadero de su pueblo, ¿vale?, donde trabaja con animales y que nos consulta por presentar unas lesiones en el dorso de las manos que son redondeadas, que son eritematodo-descamativas, más intensas en los bordes de la misma. Sospechamos una tiña, hacemos un cultivo, nos sale que efectivamente se trata de un dermatofito, lo que tiene en la mano, y lo relaciona con su actividad laboral. Vamos al catálogo, buscamos a ver si dentro de los riesgos biológicos las dermicosis profesionales en matarifes están incluidas y vemos que también está catalogada, luego tampoco tenemos ningún problema. Sin embargo, en ocasiones no está tan claro. Imaginemos aquí ahora un trabajador de 31 años que trabaja en una carpintería, en una serrería, que está expuesto a maderas de distinto tipo, entre ellos madera de pino, y que nos consulta por presentar una erupción localizada en distintas zonas corporales, por ejemplo en la zona del cuello, que él atribuye al ambiente polucionado con serrín en dispersión en el ambiente, que le produce un picor intenso, que le obliga a rascarse, y que ocasionalmente también se producen dermatitis más intensas, con un eczema claramente agudo, con microvesiculación, en zonas que no se protege adecuadamente o que no le protegen adecuadamente los guantes, como es la zona de las muñecas, ¿vale? Sospechamos también que pueda tratarse de una dermatitis de contacto alérgica, le hacemos unas pruebas epicutáneas y nos resulta positivo este alergeno, la colofonia. La colofonia es un alergeno habitual, incluido dentro de las dermatitis de contacto, y que es responsable de alergias por contacto en distintas circunstancias. Por ejemplo, es un alergeno propio de la resina del pino y por lo tanto en personas que están en contacto con madera de pino, pues se puede producir dermatitis de contacto alérgica. Pero también nos lo podemos encontrar dentro de otros ambientes, como por ejemplo el uso de esparadrapo, el esparadrapo tradicional, la alergia al esparadrapo, que es muy común. El alergeno más frecuente implicado es también la colofonia, ¿vale? Entonces, claro, aquí hacemos una búsqueda de esta sustancia dentro del catálogo de enfermedad de agentes químicos causantes de dermatosis profesional o de enfermedad profesional y no lo encontramos, hacemos la búsqueda y no lo encontramos, no está la colofonia. Entonces, en este paciente todo parece indicar que la colofonia es una enfermedad profesional, es decir, él trabaja con resina de pino o con pino que produce una dispersión dentro del ambiente de ese serrín que le produce una dermatitis de contacto aerotransportada y que ocasionalmente toca con mayor intensidad en otras zonas de su piel, causándole una dermatitis. Para esto, la legislación incluye ese punto quinto, en el que agentes químicos no catalogados directamente como enfermedad profesional puedan incluirse como dermatosis profesional si argumentamos suficientemente que este cuadro en un agente o en un paciente concreto con una actividad laboral concreta tiene toda la razón para ser una dermatosis profesional. En este caso no actuaríamos iuris et de iure porque nos faltaría esa catalogación de la colofonia dentro del catálogo de dermatosis profesionales, pero sí que podemos definitivamente demostrar que iuris tantum el proceso es una dermatosis profesional. Este sería ese quinto grupo de dermatosis profesionales en el que de una forma mucho menos definida, no hay un catálogo tan detallado como en el punto 1 de la ley, sí que se incluye que en determinadas circunstancias sustancias de bajo peso molecular o incluso de alto peso molecular puedan causar problemas y que si demostramos suficientemente que la exposición es de tipo laboral, la podemos incluir también como dermatosis profesional. Para esto hay también unos criterios de imputabilidad que deben cumplirse. Los más empleados son los llamados criterios de Mazayas, que ya fueron establecidos hace varias décadas y que siguen teniendo siguen siendo una herramienta de valoración útil para establecer que una dermatosis es catalogable como enfermedad profesional. A veces todavía es más difícil. Imaginemos una paciente
Una mujer de 28 años que trabaja en un ambiente de congelados, en un ambiente de fabricación de congelados, con la típica frío ambiental que se produce dentro de las cámaras y que nos consulta por presentar lesiones en las manos, con un aspecto violáceo, edematoso, abotargado, en ocasiones incluso con formación de zonas de pequeñas necrosis, con pequeñas ulceritas, que pueden aparecer también en otras localizaciones de la piel, y que ella claramente relaciona con el frío, porque cuando no está trabajando o en épocas del año en la que está de vacaciones, esto desaparece por completo. Aquí podríamos sospechar una exposición profesional al frío causante de la enfermedad, pero aquí no la podríamos incluir dentro de la ley en ninguno de los puntos. Entonces, para esto existe un anexo dentro de la ley de dermatosis o de procesos que pueden ser incluidos en el futuro, ¿vale? Entonces, la declaración, si vamos haciendo declaración de este tipo de procesos que se han quedado ahí un poco en ese limbo de que ni se puede decir fehacientemente qué es, pero todo parece apuntar que es, si vamos añadiendo nuevos casos, probablemente en futuras revisiones de la ley sí que se incluyan estos agentes como dermatosis profesional. Para ello existe también una base de datos, que es la PANOTRATS, que incluye patologías no traumáticas causadas por el trabajo y que no están incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales, pero que sí que pueden agravar dermatosis previas o incluso desencadenar procesos que podrían incluirse como dentro de accidentes de trabajo. En conclusión, las dermatosis representan hasta el 40% de todos los casos de dermatosis profesional en general en los países occidentales, en la Unión Europea, y sin embargo solo se recogen un 8% aproximadamente de la totalidad de los casos que puedan darse. Por lo tanto, es muy importante mejorar el reconocimiento de estas enfermedades, mejorando la declaración de dermatosis profesional. Destacamos el papel de los eczemas de manos como el principal cuadro clínico relacionado con la actividad laboral. No debemos olvidar que no hacer una declaración de dermatosis profesional supone un perjuicio para el paciente. Por ejemplo, cuando una dermatosis se vehiculiza por el canal de las dermatosis de la medicina de empresa, de la medicina laboral, va a tener una cobertura completa de sus prestaciones sanitarias, del 100%, no del 40% como tenemos habitualmente dentro de nuestra cobertura de farmacia, e incluso se incluirán agentes emolientes que pueden ser necesarios para un restablecimiento de la enfermedad. Además, también va a tener una cobertura total desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, una asistencia sanitaria completa. Generalmente los plazos de estudio y de acceso a especialistas se agilizan notablemente. Y finalmente, en el caso de que la dermatosis profesional no le permita seguir trabajando en el puesto de trabajo, va a tener un mayor acceso a un puesto de trabajo alternativo o incluso a una prestación por incapacidad permanente, total o parcial para su actividad laboral habitual. Mejorar el reconocimiento de las dermatitis de contacto, sobre todo el eczema de manos, con esa secuencia de fenómenos clínicos, eritema, vesiculación, exudación, costras, descamación, y en el caso de cronificación, liquenificación, hiperkeratosis y fisuración, es básico para, reconociendo la dermatosis y sabiendo la frecuencia con la que se produce dentro del ambiente laboral, hacer una derivación hacia las mutuas para su estudio como dermatosis profesional. Y si luego resulta que no lo es, tampoco hemos causado ningún perjuicio para nadie. Normalmente se le ha prestado al paciente una asistencia sanitaria dentro del sistema de la Seguridad Social, se le ha realizado un estudio y si resulta que se descarta que el proceso sea profesional, pues se puede seguir dentro del régimen de la enfermedad común sin ningún tipo de problema. También debemos ser muy conscientes que debemos mejorar la formación en dermatosis profesionales. Para ello es muy importante los dos brazos principales de la formación, tanto las facultades de medicina, donde la inclusión de una asignatura de medicina del trabajo
como parte del currículum, del plan de estudios habitual de cualquier facultad de medicina resulta muy importante, y desde luego también una formación continuada a través de jornadas, congresos, publicaciones, etcétera, que permitan tener ese acceso continuo a la información que garantice producir una mejora, que es muy importante que hagamos dentro de este ámbito de la comunicación de las dermatosis profesionales.